Pues hablando de datos, saben que lo que va de año 2023, los flujos de fondos que están entrando en los ETFs de gestión activa suponen el 30%, un tercio prácticamente del total. Llama mucho la atención porque para mucha gente los ETFs activos son desconocidos. Hasta ahora todo el mundo pensaba que los ETFs, los fondos de gestión pasiva, y de hecho todavía representan cerca del 95% aproximadamente, a lo mejor algo menos ya, de los fondos cotizados. Pero es que lo que está ocurriendo en el mercado, y queremos llamar la atención y hoy ser muy divulgativos al respecto, es una transformación extraordinaria, tanto de los flujos como de esta estrategia para invertir, que puede ser muy interesante y un descubrimiento para muchas personas, para muchos inversores, también minoristas, como es habitual. Pues hace apenas unas semanas el CEO de JP Morgan Asset Management, George Katz, decía que a lo mejor alguien está llegando tarde a la gestión pasiva, pero en el caso de JP Morgan Asset Management, que es uno de los actores principales en este mundo de los ETFs, dice que ellos han cogido la gestión activa. Y hemos invitado a que nos acompañe, queremos saber algo más sobre todo esto, a Lorena Martínez Olivares, es la responsable de ETFs para España y Portugal de JP Morgan Asset Management. Lorena, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Luisby, y muchísimas gracias a Capital Radio. Es un placer estar con vosotros y me ha encantado esa introducción con la cresta de la ola, porque es exactamente así. Está pasando algo así, ¿verdad? Así es. Bueno, lo primero es que al final, cuando nosotros hablamos de nuestro mundo de ETFs, ETF era igual a gestión pasiva. Sí. Totalmente seguir a un índice 100%. ETF es Exchange Traded Fund. En ningún sitio pone que los ETFs sean equiparables a la gestión pasiva, con lo cual vamos a romper ese primer mito. Los ETFs para nosotros, para JP Morgan, son un vehículo, una tecnología, una forma de empaquetar una serie de procesos y de estrategias de inversión. Y, ¿por qué no?, aquellas que nos van a dar un alfa y que además son las que están, digamos, ahora dirigiendo al mercado. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué podemos esperar de un ETF activo, a diferencia de un ETF pasivo? ¿Qué objetivos de rentabilidad? ¿Hasta qué punto son flexibles? Bueno, en definitiva, ¿cómo podemos gestionar nuestro riesgo como inversores utilizando este instrumento que a primera vista tiene un buen aspecto, ¿no? Porque los ETFs son tradicionalmente más baratos, entre otras cosas, que los fondos de inversión tradicionales. Tienen un comportamiento fiscal diferente, también es cierto. Eso es. Pero tienen muchas ventajas, ¿no? Así es, y ese es un poco nuestro punto de partida. Vamos a combinar lo mejor de los dos mundos. Entonces, vamos a coger del mundo ETF las bondades y las ventajas, en términos de eficiencia de costes, en términos de transparencia, en términos de simplicidad, digamos, y facilidad operativa. Con lo cual, cogemos las bondades de los ETFs y vamos a aprovecharnos de nuestros grandes recursos y procesos de inversión que funcionan. Vamos a aprovecharnos de nuestros equipos de analistas, de nuestra tecnología en términos de procesos de inversión, de nuestros equipos de gestores. Y vamos a hacer, bueno, pues un término medio entre esos ETFs de gestión pasiva y los fondos más activos. Con lo cual, lo que vamos a hacer en concreto, por ejemplo, en nuestra gama de ETFs de gestión activa, de renta variable, que les llamamos REI, Equity REI, que es Research Enhanced Index, lo que queremos hacer es, con pequeñas desviaciones respecto a los índices, es decir, manteniendo un tracking error máximo de un 1%, tener un objetivo de alfa, es decir, tener un objetivo de que una vez deducidos todos los costes, consigamos batir al mercado por en torno a 75 puntos básicos a los índices más tradicionales, S&P, MSCI Europa, MSCI en mercados emergentes. Y lo más importante es que funciona. Nuestra gama de Equity REI tiene ya casi 5 años de histórico, y en el caso del S&P, que tradicionalmente ha sido uno de los índices más complicados de batir, podemos decir ya que hemos batido al S&P por 85 puntos básicos anualizados en los últimos 5 años. Con lo cual, con poquito más de riesgo, conseguimos batir al mercado, manteniendo unos fees, unos comisiones, unos costes bastante limitados, con lo cual, bueno, pues claramente funciona. Siendo muy prácticos, Lorena, sabemos que JP Morgan Asset Management es un operador global, es un líder global en este tipo de activos,
y ha desarrollado una plataforma tecnológica, porque esa es la otra parte que les interesa a los inversores. ¿Es fácil manejar, comprar, adquirir, mover estos ETFs en la cartera de un inversor? Pues sí, el funcionamiento en términos de construcción de cartera, de liquidez y de cara al final a los brokers que operan estos ETFs, porque al final recordaros que los ETFs no son más que fondos cotizados, que al igual que las acciones tú puedes comprar y vender, bueno, pues a lo largo del día. En el mercado. En el mercado. El funcionamiento es exactamente igual que el de un ETF pasivo. Se hacen ajustes de cartera en el momento en que bueno, pues los gestores compran y vendan, pero la cartera se le da a esos brokers y la ejecución es funciona exactamente igual que cualquier ETF, con lo cual la respuesta es sí, hay que tener la tecnología para hacerlo, nosotros la teníamos y bueno, pues la hemos aprovechado, pero el funcionamiento es exactamente igual. Y una cuestión cultural que mucha gente se preguntará, los ETFs activos, cuando hablamos de gestión del riesgo, permiten enfocar precisamente los riesgos en las distintas ofertas del mercado. Me explico, puedes dirigir tu inversión a activos con ESG, activos en mercados emergentes, puedes focalizar a lo que en otros términos hablamos de fondos como inversiones temáticas. Exactamente, así es. Y de hecho, bueno, pues estamos viendo muchísimos flujos en términos de ETFs, atraídos por estas inversiones temáticas. Nosotros, cuando miramos al mundo de los ETFs, decimos que vemos tres tendencias. Una es la adopción, es decir, cómo y para qué lo están comprando los clientes, y en términos de flujos lo que vemos es que ETFs sí, en un año como el 2022, donde fue un año negativo en términos de flujos netos para los fondos, hubo flujos netos positivos en el mundo de ETFs, por supuesto este año también, con lo cual vemos cómo se siguen utilizando y a un ritmo de crecimiento muy elevado. Por otro lado, ese mundo de ETFs activos que nos permiten seguir accediendo de forma activa a distintos mercados, y ahí podemos acceder a los mercados más tradicionales, como el americano, como el europeo, pero también mercados emergentes, pero también temáticas, y una de ellas que ha entrado, bueno, pues que ya lleva tiempo, pero ya es una realidad, es esa sostenibilidad. Y así es decir, en un momento donde claramente hay un sesgo muy importante a la sostenibilidad, donde la transición energética va a ser fundamental, vamos a participar de ello, y qué mejor forma de hacerlo que a través de ETFs. Sí, está habiendo un gran volumen de flujos hacia ese tipo de ETFs, y de hecho, bueno, pues nosotros ahora lanzamos una gama que es bueno, pues dirigido hacia toda esa parte más sostenible, hacia índices completamente sostenibles. Hay fuerza en este mercado. Utilizaba la palabra explosivo en la presentación, pero es que no encuentro que en este momento haya proyección de crecimiento en otros mercados de activos que se acerquen a un crecimiento pues en términos, claro, compuestos anuales del 50%, que es una cifra espectacular. Pues Lorena Martínez Olivares, responsable de ETFs para España y Portugal de JP Morgan Asset Management, muchas gracias por comentarlo hoy en Capital Radio. Gracias a vosotros. Encantada, y vamos a disfrutar y aprovecharnos de las bondades de los ETFs activos y sobre todo de los de JP Morgan. Gracias.